Hola, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quiere callarme y callar a Semana por desenmascarar al gobierno Petro. Para ello, el ministro escogió el método de la intimidación. Lo último que hizo fue reproducir en su cuenta de X, desde su gran poder como ministro de Estado, un mensaje que lleva un montaje. Allí aparecen varios hombres armados, uno de ellos adelante, el comandante. A él le ponen la cara de Vicky Dávila, mi cara. Esto me pone en riesgo porque me disfrazan de paramilitar. Pero eso no quiere decir que yo pare. No vamos a parar de denunciarlos. Porque, ministro, usted sabe, el gobierno sabe y los colombianos saben que yo solo me arrodillo ante Dios. ¿Y por qué está tan bravo el ministro? Porque Sneider Pinilla es subdirector de la UNGRD y Olmedo López, director de la UNGRD, han hecho graves denuncias contra Luis Fernando Velasco en Semana. Sneider Pinilla aseguró que solo después de 2 reuniones entre el ministro y Olmedo, a él Olmedo le empezó a dar las órdenes para concretar esa compra de congresistas y de votos en el Congreso para pasar las reformas. Olmedo, por su parte, dijo 2 frases demoledoras contra el ministro Luis Fernando Velasco en Semana. 1, que él y Olmedo tenían mucho que contarle al país. 2, que él, Olmedo, tiene todas las pruebas para demostrar que el ministro Luis Fernando Velasco está metido en todo este entramado de corrupción, un verdadero entramado criminal. Olmedo habló de reuniones y desayunos, dijo que le dieron órdenes y que esas órdenes las ejecutó a través de Sneider Pinilla. Y que fue así como empezaron a comprar congresistas y votos, desde el presidente del Senado, Iván Name, hasta el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, que recibieron 4.000 millones de pesos en maletas y en fajos, según Olmedo y Sneider. Pero la lista de comprados es muy larga. Pasa incluso por Wadid Mansur, presidente de la comisión de acusación, que según Olmedo, se vendió. Así que, ministro Velasco, en lugar de atacar a los periodistas que denunciamos, ¿por qué mejor no renuncia para que no se tenga que defender utilizando el poder del gobierno? Y le tengo algunas preguntas para terminar. Primero, usted pertenecía al tal cónclave, ese círculo cerrado de poder donde se planeó la compra de congresistas, según Olmedo, y se ejecutaban y daban las órdenes, según Olmedo. 2, usted fue el que creó, se inventó, maquinó y puso en marcha la estrategia de compra de congresistas. Y 3, ¿usted le dio órdenes a Olmedo? ¿Qué órdenes, ministro? Y recuerde, yo no me arrodillo, sino ante Dios. Los vamos a seguir denunciando. Pero como todo cobarde, al final el ministro del Interior, Luis Fernando... Bueno, gente, grave denuncia, gente. Hoy hay un plan criminal en contra de Vicky Dávila. La han disfrazado de paramilitar. El guerrillero Gustavo Petro le dio la orden al ministro de atacar a Vicky Dávila solamente porque esta ha denunciado que se robaron, gente. Oigan, más de 38.000 millones. El ministro Olmedo López denuncia que el ministro es la cabeza de ese masivo robo del pueblo colombiano. ¿Y quién es el jefe de este ministro? El guerrillero asesino Gustavo Petro. Y hoy disfrazan a Vicky Dávila de paramilitar para intimidarla, incitar a las FARC, al ELN, al grupo terrorista de la primera línea, al grupo terrorista del M-19, de asesinar a Vicky Dávila. Hoy el guerrillero Gustavo Petro quiere asesinar a Vicky Dávila y hoy el ministro le manda una amenaza que Vicky Dávila es paramilitar. Recuerden, gente, solo por decir la verdad y denunciar, ahora visten a Vicky Dávila de paramilitar. Escuchen ustedes este explosivo audio. Olmedo López revela que Mininterior, Luis Fernando Velasco, lo llamó sicario por mensaje. Esto hace parte del miedo que tengo. El exdirector de la ONG insiste en que el ministro del Interior tiene mucho por contarle al país. Encuentra aquí lo último en Semana. El exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López,
concedió en la mañana del lunes 27 de mayo una entrevista con la emisora Blue Radio. En medio de la conversación, dijo que había recibido un mensaje del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Me acaban de llamar sicario a través de un mensaje, reveló. Acabo de ver el mensaje del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y eso, la verdad, hace parte de ese miedo que tengo para que el país conozca la verdad, manifestó. Velasco tiene mucho que contarle al país, por eso su reacción, él era uno de los que daba instrucciones, expresó. No detalló si el mensaje lo recibió en su teléfono celular o de qué forma, pero le contó al país que el ministro lo llamó sicario este lunes 27 de mayo en horas de la mañana. Olmedo López reveló que tiene en su poder todas las pruebas que involucran al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en la olla de corrupción en esa entidad y en la compra de congresistas para que aprueben las polémicas reformas del gobierno Petro en el legislativo. El doctor Luis Fernando Velasco tiene que explicarle mucho al país. Es precisamente en esta agenda que tenemos en la petición que le hacemos a la Fiscalía y a la Honorable Corte, que el país conozca la verdad, le dijo López a la directora de Semana, Vicky Dávila. El doctor Velasco le contará al país cuáles fueron los motivos de una agenda que se adelantaba y de la que soy testigo, transmitía las instrucciones que recibía a uno de mis subalternos. Es una agenda de la que tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al país, señaló López. Esa agenda, precisamente, son hechos de corrupción que beneficiaron a un número importante de congresistas, agregó el exdirector de la ONG. A la pregunta de si tiene las pruebas que involucran a Velasco con el peor escándalo de corrupción del gobierno Petro, su respuesta fue contundente, sí. Sobre las reuniones a las que asistieron él, Velasco y otros funcionarios, dijo, se entregaron instrucciones al director a él, el director las transmitió para que esas instrucciones se cumplieran. Hola, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quiere callarme y callar a Semana por desenmascarar al gobierno Petro. Para ello, el ministro escogió el método de la intimidación. Lo último que hizo fue reproducir en su cuenta de X, desde su gran poder como ministro de Estado, un mensaje que lleva un montaje. Allí aparecen varios hombres armados, uno de ellos adelante, el comandante. A él le ponen la cara de Vicky Dávila, mi cara. Esto me pone en riesgo porque me disfrazan de paramilitar. Pero eso no quiere decir que yo pare. No vamos a parar de denunciarlos. Porque, ministro, usted sabe, el gobierno sabe y los colombianos saben que yo solo me arrodillo ante Dios. ¿Y por qué está tan bravo el ministro? Porque Sneider Pinilla, es subdirector de la UNGRD, y Olmedo López, director de la UNGRD, han hecho graves denuncias contra Luis Fernando Velasco en Semana. Sneider Pinilla aseguró que solo después de 2 reuniones entre el ministro y Olmedo, a él Olmedo le empezó a dar las órdenes para concretar esa compra de congresistas y de votos en el Congreso para pasar las reformas. Olmedo, por su parte, dijo 2 frases demoledoras contra el ministro Luis Fernando Velasco en Semana. 1, que él y Olmedo tenían mucho que contarle al país. 2, que él, Olmedo, tiene todas las pruebas para demostrar que el ministro Luis Fernando Velasco está metido en todo este entramado de corrupción, un verdadero entramado criminal. Olmedo habló de reuniones y desayunos, dijo que le dieron órdenes y que esas órdenes las ejecutó a través de Sneider Pinilla. Y que fue así como empezaron a comprar congresistas y votos, desde el presidente del Senado, Iván Name, hasta el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, que recibieron 4.000 millones de pesos en maletas y en fajos, según Olmedo y Sneider. Pero la lista de comprados es muy larga, pasa incluso por Wadid Mansur, presidente de la Comisión de Acusación, que según Olmedo, se vendió. Así que, ministro Velasco, en lugar de atacar a los periodistas que denunciamos, ¿por qué mejor no renuncia para que no se tenga que defender utilizando el poder del gobierno? Y le tengo algunas preguntas para terminar. Primero, usted pertenecía al tal cónclave, ese círculo cerrado de poder donde se planeó la compra de congresistas, según Olmedo,
y se ejecutaban y daban las órdenes según Olmedo? 2. Usted fue el que creó, se inventó, maquinó y puso en marcha la estrategia de compra de congresistas. Y 3. ¿Usted le dio órdenes a Olmedo? ¿Qué órdenes, ministro? Y recuerde, yo no me arrodillo, sino ante Dios. Los vamos a seguir denunciando. Pero como todo cobarde, al final el ministro del Interior, Luis Fernando